siendo grabada. Listo, ya me notificó. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo, entonces me confirman si en estos momentos se les visualiza la presentación en sus pantallas. ¿Me confirman? Sí, profe. Ok, listo, vale, muchas gracias, muy amable. Bueno, miren, vamos, si ustedes se dan cuenta lo que nosotros hemos venido estudiando en la última vez que nos encontramos, parciales de primer orden, estudiar derivadas parciales de segundo orden. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación antes de iniciar y es básicamente lo que nosotros estudiamos la última jornada que nos encontramos. Por ejemplo, nosotros hemos venido estudiando derivadas parciales. Voy a poner aquí derivadas parciales. Nosotros hemos calculado derivadas parciales por definición y hemos calculado derivadas parciales de forma directa. Recordemos que las derivadas parciales por definición son estas, ¿no? Voy a poner aquí un color diferente. D sub 1 de f de x, y. También recordemos que nosotros la podemos denotar así, pero también hemos hecho énfasis que las derivadas parciales con respecto a x hay mucha notación. Aquí yo le coloco dos de ellas, ¿no? Dos de las 5 que normalmente nosotros debatimos en clase. ¿Cómo se define la parcial en x? Recordemos que la parcial en x básicamente es esto, ¿no? Límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x, y menos la función original sobre delta de x. De esa manera, nosotros siempre vamos a encontrar derivadas parciales con respecto a la variable x. Por definición, nosotros, la última vez que nos encontramos, que fue la sesión esta semana, y la sesión del fin de semana anterior, nosotros hicimos ejercicio de cómo podemos desarmar ese límite, de cómo podemos desarmar esa definición, ¿sí? También otra definición que analizamos nosotros fue la parcial con respecto a y. La parcial con respecto a y, ya sabemos que la podemos denotar como d sub 2 o también la podemos denotar como f sub y, ¿no? Como subíndice. Y esto se define como límite cuando delta de y tiende a 0 de la función evaluada, primera coordenada la dejamos quieta, va a ser x. La segunda coordenada es la que va a variar, y más delta de y, menos la función original sobre delta de y. Entonces nosotros en algún momento, en las dos últimas sesiones de clase, hemos realizado ejercicios en donde nosotros aplicamos esas dos definiciones. Y si ustedes pueden notar, se han dado cuenta de que nosotros, aplicando la definición, nosotros también podemos encontrar derivadas parciales. Pero la última vez que nos encontramos, nosotros estudiamos derivadas parciales no aplicando la definición. Encontramos otro método para poder encontrar derivadas parciales. Pero ¿qué necesitamos para poder encontrar derivadas parciales de forma directa? Simplemente con que nosotros sepamos las propiedades de la derivada de cálculo 1. Si nosotros identificamos esas propiedades, nosotros podemos encontrar o determinar derivadas parciales, ya sea con respecto a x o con respecto a y. ¿Sí? Cuando uno está estudiando derivadas parciales, es muy importante que si nosotros vamos a aplicar esas propiedades de la derivada de cálculo 1, notemos que si usted va a derivar con respecto a x, lo que no sea x, usted lo puede considerar como una constante y puede aplicar las propiedades de la derivada. Y una de ellas es que la derivada de una constante siempre es cero. Caso contrario, si usted va a derivar con respecto a y, todo lo que no sea y, usted lo puede considerar como una constante. Y sabemos por cálculo 1 que la derivada de una constante es cero. Cuando uno está estudiando derivadas parciales, uno se encuentra con dos tipos de derivadas parciales. Una es las derivadas parciales de primer orden. Voy a poner aquí abajito. Derivadas
derivadas parciales de primer orden. Solamente existen dos derivadas parciales de primer orden. Aquí se las coloco. Eso lo estudiamos también en la última jornada, ¿no? ¿Cuáles son las derivadas parciales de primer orden? Solamente tenemos dos derivadas parciales de primer orden. La parcial en X y tenemos la parcial en Y. Otro caso particular de derivadas parciales son las derivadas parciales de orden superior. Caso particular, lo que nosotros conocemos como derivadas parciales de segundo orden. Aquí vamos a colocar el otro caso y son las derivadas parciales de segundo orden. ¿Y cuáles son las derivadas parciales de segundo orden? Recordemos que son 4 derivadas parciales de segundo orden. Aquí se las coloco. Una de ellas es la parcial XX. La otra es la parcial YY. Y la otra es la parcial en la dirección XY. Y la otra es la parcial en la dirección YX. Esas son las 4 derivadas parciales de segundo orden. Recordemos que las dos últimas, lo que es esta y esta, la parcial en la dirección XY y la parcial en la dirección YX, son lo que nosotros conocemos como derivadas mixtas, derivadas cruzadas, derivadas parciales mixtas o derivadas parciales cruzadas, como también se le conoce en la literatura. Recordemos que esas dos derivadas siempre van a ser iguales, siempre coinciden, y eso lo demostramos cuando estábamos debatiendo ejercicios de derivadas parciales de segundo orden. ¿Sí? Esto fue lo que básicamente nosotros desarrollamos en las dos últimas clases que hemos dado. La clase que desarrollamos el fin de semana anterior y la clase que desarrollamos esta semana para los que ya trabajaron conmigo el día lunes, para los que trabajaron el día martes y para los que trabajaron el día jueves y ahora el día de hoy al mediodía. Entonces, para todos los estudiantes que están aquí conectados, ya estamos familiarizados con ese tipo de notación. Ya sabemos cuáles son las derivadas parciales de primer orden, cuáles son las derivadas parciales de segundo orden, cómo podemos encontrar derivadas parciales aplicando la definición. Si ustedes se van a la actividad número 1 del segundo corte que yo les compartí esta semana, el primer punto que nos dice, aplique la definición derivada parcial para cada una de las siguientes funciones. Ahí en ese punto yo pido exactamente que apliquen la definición de derivada parcial. Ahí no, en los demás ejercicios, si yo no les pido definición de derivada parcial, usted puede encontrar esas parciales de forma directa, aplicando las propiedades de la derivada. Pero en el primer punto, yo pido especialmente que aplique la definición de derivada parcial para encontrar la parcial en X y la parcial en Y. Ahí lo van a hacer por definición, solamente en el primer punto. En los demás puntos, si no le pido nada por definición, usted puede aplicar las propiedades de la derivada sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos ahí presente. Para el segundo punto, como yo no pido definición, ustedes pueden aplicar ahí las derivadas parciales aplicando simplemente las propiedades de la derivada de forma directa. Entonces, eso para que lo tengan presente. Para iniciar esta clase, para entrar un poco en contexto a lo que nosotros finalizamos la última vez que nos encontramos, voy a realizar este ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número 2. Miren que a mí me dan una función. Esa función está compuesta por dos productos. Está compuesta por dos factores. Y nos preguntan que evaluemos esas derivadas parciales en el punto, en la derivada parcial en X, derivada parcial en Y y la derivada parcial XY. Y que lo evaluemos en el punto 3,5. Entonces voy a tomar esta función y la voy a llevar a la pizarra para empezar por ahí. Y con eso reforzamos un poco lo que nosotros estudiamos en estos días. Entonces aquí tengo la función. Tengo una función de dos variables. F de X, Y es igual a 400 menos X más 10Y. 400 menos X más 10Y. Que multiplica
a 5x menos 4. 5x menos 4 más 500 más 100x menos 20y. 500 más 100x menos 20y. Que multiplica a y menos 10. Y menos 10. Bueno, muchachos, miren lo que nos piden aquí. Y aquí se los coloco. Determine, y lo voy a poner en un color diferente. Miren los cálculos que vamos a hacer. Determine las derivadas parciales de segundo orden. Recordemos que para poder encontrar las derivadas parciales de segundo orden, es muy importante que nosotros tengamos la información de las derivadas parciales de primer orden. Si nosotros tenemos presente las derivadas parciales de primer orden, nosotros podemos calcular sin ningún problema esas derivadas parciales de segundo orden, que es al final lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos para acá. Ahorita nos concentramos en la evaluación. Lo que me interesa básicamente es encontrar esas parciales y al final evaluar. A mí me dan esa función, miren que es una función de dos variables. Esa función se encuentra escrita en términos de X y en términos de Y. Entonces vamos a encontrar esas derivadas parciales. Entonces, si digamos, para poder encontrar las derivadas parciales de segundo orden, lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Mostremos las derivadas parciales de primer orden. Las derivadas parciales de primer orden. Pero ¿cuáles son las derivadas parciales de primer orden? Bueno, muchachos, aquí se las muestro. Me devuelvo a la hoja anterior. Miren cuáles son las derivadas parciales de primer orden. Las derivadas parciales de primer orden son la parcial en X y la parcial en Y. Entonces me devuelvo. Muchachos, si yo les pregunto a ustedes, voy a poner aquí parte 1. ¿Quién sería para nosotros la parcial en X? ¿Ustedes qué me dirían? Si yo tengo esa expresión que ustedes ven allí, ¿cuál sería la parcial en X? Teniendo en cuenta que el término que aparece antes de la suma es un producto entre dos funciones. Y luego de la suma también tengo un producto entre dos funciones. Si yo necesito saber cuál es la derivada de ese primer término, como al ser un producto, yo podría aplicar la derivada de un producto, cálculo 1. ¿Cómo se aplica la derivada de un producto? ¿Quién recuerda en qué consiste la derivada de un producto? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, estamos derivando con respecto a X. Entonces yo tengo que derivar esa expresión. Primero concentremos en esto que está antes del signo más. Antes del signo más, concentrémonos cuánto es esa derivada. Luego nos concentramos en el último término, después del signo más. Pero vamos a concentrarnos básicamente en eso. ¿Cuál es la derivada con respecto a X de esa expresión? Pero si usted se da cuenta, eso es un producto entre dos términos, entre dos funciones. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a X de esos dos términos? Bueno, muchachos, lo voy a poner aquí para que todos sepan lo que yo voy a hacer aquí. Tengo esta función. F de X, Y es igual a 400 menos X. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para justificar lo que yo voy a hacer acá. Tengo esta función. F de X, Y es igual a 400 menos X más 10Y, que multiplica a 5X menos 4. Bueno, muchachos, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un producto entre dos términos. Sabemos por cálculo 1 que el producto entre dos términos asociado a la derivada, nosotros debemos saber cómo se resuelve la derivada de un producto. Una de las propiedades que tiene la derivada. ¿Qué me dice esa propiedad? Si usted quiere saber cuál es la parcial en X, bueno, para poder encontrar la parcial en X, me tocaría derivar toda esta expresión, ¿no? 400 menos X más 10Y, que multiplica
a 5x menos 4. Estoy interesado en saber cuál es esta derivada. Pero si usted se da cuenta, esa derivada es la derivada de un producto. Por cálculo 1 sabemos que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es una de las propiedades que tiene la derivada, ¿no? La derivada de un producto. Entonces voy a poner aquí tal cual como acabo de hacer. La derivada de un producto me dice que esto es igual a la derivada del primero. ¿Pero cuál es el primero? El primero es este. 400 menos x más 10y. La derivada del primero, bueno, ahí no me va a alcanzar, mejor lo hago abajo, porque aquí tengo un espacio más grande. Vamos a hacerlo aquí abajo. La derivada de un producto nos dice que esto es igual a la derivada del primer término. Pero miren cuál es mi primer término. 400 menos x más 10y. La derivada del primero por el segundo sin derivar. 5x menos 4. Mi segundo término sería 5x menos 4. Más el primero sin derivar, pero ¿cuál es mi primer término? Mi primer término sería 400 menos x más 10y. Por la derivada de mi segundo término. Pero miren que mi segundo término simplemente va a ser 5x menos 4. Muchachos, ¿cuál es la derivada de esto? Si usted está derivando parcialmente con respecto a x, entonces miren que la prima aparece aquí y la prima aparece aquí. Entonces, muchachos, si yo estoy derivando con respecto a x, ¿cuál es la derivada donde se encuentra la prima con respecto a x? ¿Quién me dice? Eso es lo que voy a poner aquí arriba. Miren que si yo derivo esta expresión con respecto a x, el 400 es una constante. La derivada de una constante es 0. El 10y, usted sabe que si usted está calculando la parcial en x, lo que no sea x, usted lo puede mirar como una constante. Usted lo puede mirar como una constante. Entonces aquí la derivada de x sería menos 1. La derivada de 10y sería 0, porque 10y es una constante. Recuerde que si usted está derivando con respecto a x, lo que no sea x, usted lo mira como una constante. En este caso, 10y, yo lo puedo asumir como una constante. El 400 ya sabemos que es una constante. La derivada de 400 es 0. La derivada de y es 0, porque 10y yo lo miro como una constante, porque yo estoy derivando parcialmente con respecto a x. O sea que este primer término, la derivada de x es 1, pero como el 1, como x viene precedida de un signo menos, entonces voy a poner aquí que la derivada sería menos 1 que multiplica a esto sin derivar. Entonces esto lo coloco tal cual como aparece ahí. 5x menos 4. Más esto que está aquí sin derivar. Entonces aquí lo coloco 400 menos x más 10y. Por la derivada de qué? Con respecto a x, de 5x menos 4. ¿Cuál es la derivada? Miren que aquí tengo la prima. La derivada de 5x menos 4. La derivada de 5x menos 4 es la derivada de una diferencia. Si usted aplica la derivada a cada uno de esos términos, usted se va a dar cuenta que la derivada de 5x es 5 porque estoy derivando con respecto a x. Pero la derivada de 4 es 0. Entonces aquí yo simplemente coloco 5. Entonces mire lo que va a quedar al final. Eso quiere decir que la parcial en x va a ser igual a esto. La parcial en x va a ser menos 1. Aquí aplicamos distributiva. Si usted distribuye menos 1 por 5x, aquí me sale menos 5x. Menos 1 por menos 4, menos por menos, aquí me sale más y eso es igual a 4. 400 por 5, aplicamos nuevamente distributiva. 400 por 5, eso es lo mismo que tener 2000. Menos x por 5, esto me sale menos 5x. 10y por 5, aquí me sale 50y. Reducción de términos semejantes. Si nosotros aplicamos reducción de términos semejantes, nos vamos a dar cuenta que esto es igual. Menos 5x, menos 5x, miren que aparece dos veces menos 5x y aquí se lo resalto. Esta cantidad y esta cantidad la podemos reescribir en uno solo. Menos 5x menos 5x es menos 10x. 4 más 2000 serían 2004. ¿Sí? Esto que está aquí serían 2004. Ahora, pero si usted se da cuenta, esto que está aquí serían, vamos a ponerlo aquí, 2000
2004. Listo, muchachos, pero ojo, esa es la parcial en X del primer término. Me hace falta ahora el segundo término. Ojo, no se nos puede olvidar que nos hace falta el segundo término. Entonces, por lo tanto, voy a borrar esto y primero ahora, eso lo hacemos al final. Vamos a hacer ahora la derivada del siguiente término. ¿Cuál es el siguiente término? Se lo señalo de color verde. Vamos a averiguar cuál es la derivada de esta expresión. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos con el primer término lo voy a hacer con el término que está de color verde. Entonces, voy a borrar esto. Esto que está aquí, vamos a borrarlo. Y ahora me interesa resolver cuál es la parcial en X de esta expresión. Entonces lo voy a poner aquí de color verde. F de X, y ahora si usted se da cuenta, mi segundo término sería 500 más 100X menos 20Y, que multiplica a Y menos 10. Muchachos, nuevamente estoy derivando con respecto a X. ¿Cuál es la parcial en X ahora de esa expresión? Eso es lo que voy a colocar aquí. Para al final aplicar reducción de términos semejantes. Muchachos, ¿cuál sería la parcial en X de esta expresión? Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Derivada del primer, identifica cuál es su primer más 100X. ¿Por qué aplico esto? Porque si ustedes se dan cuenta, esto también nuevamente es un producto entre dos términos. Vamos a aplicar aquí la derivada de un producto. La derivada de un producto nos dice que esto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, ya usted sabe cuál es su primer término, que sería 500 más 100X menos 20Y. ¿Por la derivada de quién? Por la derivada de mi segundo término. Pero muchachos, ¿cuál es mi segundo término? Mi segundo término en mi caso sería Y menos 10. Voy a poner aquí la derivada. Ahora, como aquí aparece la prima en ese primer término, aquí se lo señalo. Miren que la prima aparece aquí, pero debemos tener presente que estoy derivando con respecto a X. Muchachos, si usted deriva eso con respecto a X, ¿qué me daría? Los escucho. ¿Cuánto me daría ese primer término si es con respecto a X? Ahí nada me va a dar 100. Entonces yo voy a colocar aquí. Me devuelvo. Aquí la derivada de esa expresión sería 100 que multiplica a, veamos, a Y menos 10. Aquí coloco Y menos 10. Más, muchachos, miren mira dónde aparece la prima ahora. La prima aparece en Y menos 10. Pero muchachos, estamos derivando con respecto a X. Si estamos derivando con respecto a X, eso quiere decir que esto no me interesa. Esto para mí sería una constante y eso sería 0. Porque la derivada de Y menos 10 con respecto a X, ese Y menos 10 es una constante. Eso es 0. Por lo tanto, miren, cuando usted reescribe, aquí ya podemos poner el término que nos hace falta. Sería 100 veces Y menos 10. Listo, muchachos. Esa sería la parcial en X. Ya lo que vamos a hacer al final es reducción de términos semejantes. Entonces, mire lo que nos sale aquí. Eso quiere decir, ya esta parte que está aquí la podemos borrar. Esto que está aquí lo podemos borrar. Lo borramos. Entonces, nos va a quedar que la parcial en X va a ser igual a, bueno, muchachos, miren, términos semejantes. Ahora sí, esta cantidad y esta cantidad son iguales. Por lo tanto, la voy a reescribir, la voy a unificar. Entonces aquí me queda menos 5X es menos 10X. Ahora miren los términos independientes. Tengo 4 y tengo 2000. 4 más 2000 serían 2004. Pero si ustedes se dan cuenta, antes de realizar esa reducción, yo podría hacer esto. Y aquí se lo voy a poner. Vamos a ponerlo aquí. Miren que yo podría hacer esto. Esto que está aquí sería menos 5X, ya sabemos que es menos 10X. 4 más 2000. 50Y lo dejamos igual. 50Y. 100 por Y, aquí me salen 100Y. Y 100 por 10 más por menos. 100 por 10, eso es igual a 1000. Ahora sí, yo puedo seguir operando términos semejantes.
Eso quiere decir que la parcial en X, al final de cuentas, va a ser menos 10X. No tengo más términos semejantes, lo dejo igual. Menos 10X. 2004, le quito 1000, entonces aquí me queda simplemente 1004. Y 50Y más 100Y es lo mismo que tener 150Y. Entonces aquí colocamos 150Y. Listo, muchachos. Si nosotros ordenamos esto, a nosotros nos piden lo siguiente, que cuando usted tenga la parcial, la tenemos que evaluar en el punto 3,5. Bueno, vamos a evaluarlo. Si yo cojo la parcial en X y la evaluamos en el punto 3,5, esto nos va a dar lo siguiente. Miren que usted puede ver esto de la siguiente manera. La primera coordenada es X, vale 3. La segunda coordenada es Y y vale 5. Entonces, cuando usted hace la evaluación, aquí me queda menos 10 por X, pero X vale 3. Más 1004, que lo dejo igual, más 150 por Y, pero miren que ya vale 5. Entonces aquí me queda 150 por 5. Esto que está aquí es igual a menos 10 por 3, eso me daría menos 30, más 1004, más 150 por 5, 150 por 5 sería lo mismo que tener 750. Entonces, cuando usted hace la reducción, eso quiere decir que la parcial en X evaluada en el punto 3,5 es igual menos 30 más 1004, eso nos daría ¿cuánto, muchachos? Bueno, 1004 más 150, eso nos daría 1750. 1750 y le quito 30, me daría 1724. O sea que la parcial en X evaluada en el punto 3,5 sería igual a 1724. Eso es lo que nos da la parcial en X. La parcial en X es de 1724. Pero ojo, a nosotros nos piden es las derivadas parciales de segundo orden. Ya tengo la parcial en X. Me hace falta, aquí se la señalo. Miren cuál es la parcial en X. La parcial en X nos dio vuelto. Esta es la parcial en X. Me hace falta localizar la parcial en Y. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a localizar la parcial en Y. Voy a poner aquí segundo. Vamos a localizar la parcial en Y, pero para localizar la parcial en Y voy a colocar nuevamente la función original que estamos estudiando. 400 menos X más 10Y. 400 menos X más 10Y, que multiplica a 5X menos 4. 5X menos 4, más 500 más 100X. 500 más 100X menos 20Y. Menos 20Y, que multiplica a Y menos 10. Bueno, muchachos, ya tenemos la parcial en X. Ahora vamos a localizar la parcial en Y. ¿Quién sería la parcial en Y? Muchachos, vamos a hacer lo mismo. Si queremos encontrar la parcial en Y, entonces tenemos que aplicar la derivada de un producto. Entonces voy a justificar estas derivadas aquí abajo. Si yo quiero saber si esa es la función original, voy a poner aquí, me voy a concentrar simplemente, me voy a concentrar en el término que aparece antes de la suma. Entonces voy a poner aquí. Si yo tengo una función de dos variables que está dada por esta expresión 400 menos X más 10Y, que multiplica a 5X menos 4. Listo, muchachos. Si usted quiere derivar esto, entonces, ¿quién sería la parcial en X? Bueno, la parcial en Y, ¿no? A nosotros nos interesa la parcial en Y. Entonces, ¿quién sería la parcial en Y? Ojo, que estamos derivando con respecto a Y. Entonces, vamos a aplicar la derivada de un producto. ¿Qué nos dice la derivada de un producto? Que esto es igual a la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada de mi segundo término. Pero mi segundo término aquí es 5X menos 4. Bueno, muchachos, miren cuál es la parcial en Y. Muchachos, si usted ahora deriva con respecto a Y, tengamos presente que estoy derivando con respecto a Y. Bueno, en el primer término, el 400 es una constante. El X yo lo puedo mirar como una constante porque estoy derivando con respecto a Y.
Y lo que no sea y, yo lo puedo mirar como una constante. Y sabemos por cálculo 1 que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, el 400 y el x van a ser 0. Pero la derivada de 10y, como estamos derivando con respecto a y, entonces yo voy a poner aquí que la derivada de ese primer término es 10. La derivada de ese primer término sería 10. 10 que multiplica a 5x menos 4. Más este término que está aquí no lo vamos a derivar. Entonces aquí va a ser 400 menos x más 10y, que multiplica a la derivada de 5x menos 4. Pero muchachos, ¿cuál es la derivada de 5x menos 4? Si estoy derivando con respecto a y. Muchachos, si yo estoy derivando con respecto a y, y aquí aparece la prima, aparece en un término que depende de x, entonces yo puedo mirar esto como una constante. Eso sería 0. Y 0 por esta cantidad, eso que está aquí sería 0. Entonces aquí nada me sobrevive este término. Aquí nada me sobrevive, lo voy a poner aquí, la derivada del primer término, es decir, esto. Hasta aquí, mira lo que me da. Simplemente me va a dar 10 que multiplica, lo voy a poner aquí, 10 que multiplica a 5x menos 4. Eso es lo único que sobrevive. ¿Por qué? Porque si usted multiplica esto por 0, miren que la derivada de este término es 0. 0 por esto que está aquí es 0. Esto que está aquí se anula. Listo. Ahora me voy a concentrar en la derivada del producto que aparece después del signo más. Vamos a concentrarnos en esa derivada, pero con respecto a y. Vamos a aplicar ahí la derivada de un producto. Entonces borro esta parte de acá. Borramos. Ahora, supongamos que la función que yo tengo es z. Si yo tengo una función de dos variables, donde la función es 500 más 100x menos 20y, que multiplica a y menos 10. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo mismo. Tengo la derivada de un producto, porque tengo un producto entre dos términos. Entonces, si yo quiero saber cuál es la parcial en y, entonces esa parcial en y va a ser la derivada del primer término. Bueno, miren quién es mi primer término. 500 más 100x menos 20y. Es decir, la derivada de ese primer término por el segundo sin derivar. Pero el segundo sin derivar sería y menos 10. Más el primero sin derivar, ya usted sabe cuál es su primer término. 500 más 100x menos 20y. Por la derivada de mi segundo término. Pero miren que es mi segundo término. Y menos 10. La derivada de esto. Muchachos, eso quiere decir, no perdamos de vista que estoy derivando con respecto a y. Si yo quiero saber cuál es la parcial en y, lo que no sea y, yo lo puedo mirar como una constante. Entonces, esto quiere decir que esto que está aquí sería 0. Esto que está aquí sería 0. Porque el 100x yo lo puedo mirar como una constante, porque yo estoy interesado en saber cuál es la parcial en y. Entonces aquí me sale la parcial de menos 20y, pero la parcial de y es 1. Y 1 por 20, eso me da menos 20. Entonces yo puedo poner, aquí puedo poner sin ningún problema que eso es igual a menos 20, que multiplica a y menos 10. Más, muchachos, si yo estoy derivando con respecto a y, ¿cuál es la derivada de y menos 10? La derivada de y es 1. La derivada de y es 0. Entonces aquí nada me queda un 1. Esto que está aquí es igual a 1. Entonces aquí me queda 500 más 100x menos 20y por 1. Entonces, esto por 1 sería eso mismo. Eso es lo que voy a colocar acá. Eso es lo que voy a colocar acá. Entonces, miren lo que voy a colocar. La derivada de esto que estoy aquí chuleado sería más menos 20 que multiplica y menos 10. Voy a poner aquí y menos 10 más 500 más 100x menos 20y. Recordemos que eso es por 1, pero multiplicar eso por 1 es eso mismo, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a quitar ese 1 de ahí. Listo, muchachos. Ahora, miren cuál va a ser la parcela en y. Antes de hacer la parcela en y, miramos si podemos simplificar términos semejantes. Entonces, miren,
La parcial en Y nos dice, aquí podemos aplicar la distributiva. 10 por 5x, aquí me sale 50x. 10 por menos 4, aquí me sale 40. Menos 20 por y, aquí me sale menos 20y. Menos por menos, eso va a ser más. 20 por 10, aquí me sale que eso igual a 200. 500, de aquí en adelante, cuando tengo un paréntesis precedido del signo más, todo lo que se encuentre dentro del paréntesis queda igual. Entonces aquí nada me sale 500 más 100x menos 20y. Ahora sí, eso quiere decir que la parcial en y aquí va a ser igual. Bueno, muchachos, miren quién va a ser la parcial en y. La parcial en y va a ser igual. Términos semejantes, veamos. Aquí tengo términos semejantes. 50x y 100x, yo lo puedo escribir como 150x. Veamos en y. Aquí tengo menos 20y. Y por acá tengo menos 20y. Menos 20y, menos 20y es lo mismo que tener menos 40y. Y ahora veamos los términos independientes. Aquí tengo los términos independientes. Menos 40 más 200. Bueno, vamos a hacer así. 200 más 500, eso me da 700. 700 y le quito 40, eso me daría 640. Entonces ya tengo la parcial en Y. La parcial en Y me da 150 menos 40, 150x menos 40y más 660. Ahora vamos a hacer la evaluación. Cuando yo evalúe eso en el punto que nos piden, nos va a dar esto. ¿Qué punto nos están pidiendo? Veamos, nos están pidiendo que evaluemos eso en el punto 3,5. Listo, muchachos. Si nosotros evaluamos eso en el punto, la parcial en Y en el punto 3,5 es igual. Recordemos que la coordenada X vale 3. La coordenada Y vale 5. Entonces aquí me queda 150 por X. ¿Pero cuánto vale X? X vale 3. Menos 40Y. ¿Pero cuál es Y? Y vale 5. Más 660. Eso quiere decir que la parcial en Y evaluado en 3,5 es igual. 150 por 3 es lo mismo que tener 450. 40 por 5 es lo mismo que tener 200. Más 660. 450, eso quiere decir que la parcial en Y evaluado en 3,5 es igual. 450 menos 200, eso me da 250. 250 y le sumo 660, eso es lo mismo que tener 910. Eso quiere decir que la parcial en Y evaluado en el punto 3,5 es exactamente igual a 910. Y de esa manera ya hemos encontrado las parciales de primer orden. Pero a nosotros nos piden que calculemos las parciales de segundo orden. Listo, muchachos. Ya sabemos cómo podemos encontrar las parciales de segundo orden. Ahora miren, en una hoja en blanco. Primero lo que voy a hacer es copiar la información de la parcial de primer y segundo orden. Entonces voy a poner aquí. La parcial de primer orden nos dio lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. Si ustedes se dan cuenta, la parcial de primer orden nos dio menos 10x más 1004 más 150y. Lo voy a ordenar. Eso es lo mismo tener menos 10 por x más 150 por y más 1004. ¿Y cuánto nos dio la parcial en y? Miren cuánto nos dio la parcial en y. La parcial en y nos dio esto. Lo que vamos a hacer, 150x menos 40y más 660. 150x menos 40y menos 40y más 660. Listo, muchachos. Esto que está aquí es la información de las derivadas parciales de primer orden. Derivadas parciales de primer orden. Listo, ya tengo las derivadas parciales de primer orden. Ahora lo que a mí me interesa, mostremos las derivadas parciales de segundo orden. Las derivadas parciales de segundo orden. De segundo
orden. Bueno, muchachos, ya ustedes saben cuáles son las derivadas parciales de segundo orden. La primera, la parcial de x a x. Muchachos, ¿eso qué significa? Que lo que voy a hacer es derivar dos veces la función con respecto a la misma variable. Es decir, sacamos la parcial en x. Cuando usted tenga la parcial en x, nuevamente le saca la parcial en x. Muchachos, si usted tiene presente que la parcial en x fue esa, ¿cuánto sería si nuevamente deriva esa expresión con respecto a x? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría si yo cojo la parcial en x y nuevamente lo derivo con respecto a x? ¿Eso cuánto me daría? Es decir, es hacer esto, ¿no? Derivamos con respecto a x lo que usted tiene como parcial en x. Y la parcial en x que usted tiene es esta. 150x más 150y, 10x menos 10x más 150y más 1004. ¿Eso cuánto me daría? Si usted esto lo deriva con respecto a x, aquí nada me va a salir menos 10. Esa sería la parcial de segundo orden con respecto a x. Calculemos la segunda derivada parcial. ¿Cuál es la segunda derivada parcial? La parcial de y a y. ¿Pero qué significa la derivada parcial de y a y? Muchachos, la parcial de y a y es calcular la parcial en y de lo que usted conoce como parcial en y. Pero ¿cuál es la parcial en y que yo conozco? Esta. Muchachos, si yo les pregunto, tomen esa expresión que estoy resaltando de color rojo y nuevamente derívenlo con respecto a y. ¿Eso cuánto me daría? Eso me daría menos 40, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, es calcular la parcial en y de lo que usted conoce como parcial en y. Y lo que yo conozco como parcial en y sería 150x menos 40y más 660. Si usted coge esa expresión y le saca la parcial en y, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar menos 40. Eso me va a dar menos 40. Me hace falta dos derivadas parciales. La tercera, la parcial xy. Muchachos, ¿cuál es la parcial xy? Muchachos, miren, la parcial xy, lo primero que hay que hacer es sacar la parcial en x. Y a la parcial en x le voy a sacar la parcial en y. Eso es lo que hay que hacer. Derivamos con respecto a x. Pero ya yo no tengo nada, ya yo no tengo que derivar con respecto a x porque ya lo encontré, está en la parte superior. Lo que voy a hacer es que a la parcial en x le voy a aplicar la parcial en y, porque miren que lo que yo tengo que hacer al final, derivamos con respecto a x y ya yo la tengo. Cuando usted tenga la parcial en x, le vamos a aplicar la parcial en y. En pocas palabras, se la resumo de la siguiente manera. Le vamos a aplicar la parcial en y a lo que usted conoce como parcial en x. Pero ¿cuál es su parcial en x? La parcial en x que yo tengo es esta. Entonces, usted simplemente lo reescribe. Entonces, aquí me queda menos 10x más 150y más 1004. Si yo cojo esos términos y lo derivo con respecto a y, ¿eso qué me va a dar? Eso nada me va a dar 150. Eso me daría 150. Ahora me hace falta una última derivada parcial de segundo orden. Y sería la parcial de y a x. Muchachos, vamos a hacer lo contrario. Primero derivamos con respecto a y, pero ya no tengo necesidad de derivar con respecto a y, porque esa derivada parcial con respecto a y, aquí la tengo. Ahora lo que voy a hacer es, a esa derivada parcial que yo tengo con respecto a y, le voy a aplicar la derivada en x. En pocas palabras, yo lo que voy a hacer es esto, muchachos. Le voy a aplicar la parcial en x a lo que usted conoce como parcial en y. ¿Y cuál es su parcial en y? Mi parcial en y sería 150x menos 40y más 660. Muchachos, si usted a esos términos le saca la parcial en x, ¿qué me va a dar? Eso nada me va a dar 150. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando usted aplica la parcial a este término es 0. Cuando usted aplica la parcial a este término será 0. Porque son constantes. Entonces nada me daría 150. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que la parcial en la dirección XY y la parcial en la dirección X, si usted se da cuenta, esos siempre van a coincidir. Esas parciales mixtas o cruzadas siempre van a ser iguales, como en efecto aquí aparece. Las parciales mixtas son iguales y eso usted lo sabe porque
En la jornada de esta semana, nosotros estudiamos o analizamos una observación que nos habla acerca de las derivadas parciales cruzadas o derivadas parciales mixtas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Adelante. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en la actividad que ustedes van a hacer, en el segundo punto, el primer y el segundo inciso, nos preguntan derivadas parciales. Hay 3 incisos, pero en el primero y en el segundo vamos a evaluar. En el tercer inciso, solamente me preguntan por las parciales. Ahí no tengo nada no tengo nada que evaluar. La evaluación está en el primer y segundo inciso del segundo punto. O sea que ya de aquí en adelante, ya ustedes están en capacidad de realizar el taller de manera completa. ¿Qué nos hace falta para que usted pueda terminar ese taller sin ningún problema? Solamente nos queda trabajar el concepto de regla de la cadena. Lo demás, si nosotros desarrollamos regla de la cadena, usted ya estaría en capacidad de afrontar el taller al 100%. Porque muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros en la jornada de hoy son 2 o 3 puntos que usted se va a encontrar en el taller. Los demás puntos son temáticas que ya se ha dado, que seguramente ya usted lo puede resolver. Por eso yo les compartí el taller con anticipación para que lo vaya adelantando. Ya los ejercicios que tienen que ver con la jornada de hoy, ya usted lo puede hacer en el transcurso del fin de semana. Nos vamos a encontrar, para terminar esta parte, con un concepto que tiene que ver con la regla de la cadena. Nosotros sabemos cómo operar la regla de la cadena por cálculo 1. Recordemos que la regla de la cadena es la derivada de una función compuesta. Y la derivada de una función compuesta en cálculo 1 nos dice que eso es la derivada externa por la derivada interna. ¿Se acuerdan eso de cálculo 1? Bueno, eso que usted trabaja en cálculo 1 es esto. Se simplifica en esas derivadas que ustedes ven allí. Pero miren que son derivadas usuales. dy con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. En pocas palabras, es la derivada externa por la derivada interna. Eso es un concepto que sabemos por cálculo 1. Acá en cálculo vectorial, en algún momento, una de las aplicaciones que tiene las derivadas parciales es derivar una función compuesta, pero que esa función compuesta que está definida en varias variables dependan de otras variables. Eso es una composición entre varias funciones. Acá en vectorial también nosotros podemos derivar una composición de funciones. Ahí las derivadas parciales y el concepto de regla de la cadena va a ser importante. Ya se los voy a mostrar. Borro esta parte de acá y miren el siguiente teorema con el cual vamos a analizar. Miren lo que nos dice este teorema. Regla de la cadena para funciones de dos variables. Si z es una función que depende de x y de y, es porque seguramente tengo una función de dos variables. Además, supongamos que la primera coordenada de mi función original es una función que dependa de u y de b. Y supongamos que la segunda coordenada de la función original es una función que dependa también de u y de b. Entonces, si eso se da, la relación que hay entre esas variables va a estar determinada por estas derivadas parciales que usted ven aquí. La parcial de x con respecto a u, la parcial de x con respecto a b, la parcial de y con respecto a u, la parcial de y con respecto a b. Esas derivadas parciales van a existir, pero entonces ustedes se preguntarán, entonces z va a ser una función que también va a depender de u y de b, independiente que z nada más esté escrito en términos de x y de y. En pocas palabras, esto siempre se va a cumplir. Esa igualdad que ustedes ven ahí en derivadas parciales, eso siempre se va a cumplir. Eso siempre se va a cumplir. Entonces, esa fórmula que ustedes ven allá abajo en la parte inferior,
Eso no hay necesidad de aprenderse la memoria. Con el simple hecho de que usted haga una representación gráfica que me permita mostrar la relación que hay entre las variables con la función original, nosotros podemos a simple vista llegar a esa igualdad de derivadas parciales que ven ahí. Entonces yo les voy a mostrar un truquito que existe para que usted no se aprenda esto de memoria. Imagínense, aprenderse esas derivadas parciales de memoria, eso es un poco engorroso, pero uno se vale de una representación gráfica que para algunos es conocido. Para los que están dando estadística, algún curso de estadística, en algún momento trabajaron con diagrama de árbol. Por allá cuando están estudiando permutación, combinación o el teorema de Bayes, para los que están dando estadística, uno suele trabajar esas temáticas con diagrama de árbol. Pero, ¿qué es un diagrama de árbol? Bueno, muchachos, miren qué es un diagrama de árbol. Tengamos el teorema ahí a la mano. Ahora vamos a recurrir a él. Ahora vamos a recurrir a él para poder explicar el diagrama de árbol. Entonces, miren lo que nos dice lo siguiente. ¿Qué es un diagrama de árbol? Miren lo que nos dice. El diagrama de árbol es una forma gráfica de visualizar la relación entre las variables que poseen una función compuesta. ¿Por qué tengo una función compuesta? Porque en cálculo 1, cuando usted tiene una función compuesta, si usted quería calcular la derivada de una función compuesta, usted aplicaba la regla de la cadena. Acá en vectorial, si yo tengo una composición de funciones y yo quiero saber cuál es la derivada entre una composición de funciones en varias variables, debemos aplicar también regla de la cadena, pero es regla de la cadena en varias variables. Entonces, mire lo que nos dice al final. Si usted tiene una función que depende de x y de y, pero a su vez x y y son funciones que poseen variables en términos de u y de b, entonces el diagrama de árbol que usted va a aplicar va a ser este. Y aquí se lo muestro. Este es el diagrama de árbol que nosotros estaremos aplicando para poder entender ese teorema que ustedes ven. Esto que está aquí tampoco hay necesidad de aprenderse la memoria porque ya se los voy a enseñar de dónde sale esto. Esto cómo lo podemos analizar o cómo lo podemos interpretar. Bueno, para poder interpretar ese diagrama de árbol, miren cómo lo vamos a hacer. Si usted tiene una función original y esa función depende de x y de y, es porque seguramente usted tiene una función que depende de x y de y. A su vez, si la primera coordenada es una función que depende de u y de b, y la segunda coordenada es una función h que depende también de u y de b, entonces es porque x va a depender de u y de b. Entonces usted viene por acá y hace que x dependa de u y que x dependa de b. Lo mismo para y. Y depende de u y y depende de b. Entonces miren cómo vamos a poner esas parciales. El camino que hay entre f y x, usted lo va a llamar la parcial de f con respecto a x. El camino que hay entre x y u, usted lo va a llamar la parcial de x con respecto a u. El camino que hay entre x y b, usted lo va a llamar parcial de x con respecto a b. Y el camino que hay entre, ahora nos vamos para la segunda rama. El camino que hay entre f y y es la parcial de f con respecto a y. El camino que hay entre y y u es la parcial de y con respecto a u. Y el camino que hay entre y y b es la parcial de y con respecto a b. De esa manera usted puede encontrar esa derivada parcial. Ahora, voy a borrar aquí y me devuelvo al teorema. Cuando ya el estudiante identifica el comportamiento del diagrama de árbol, entonces no podemos dejar de lado esto, ¿no? Me devuelvo al teorema. ¿De dónde sale? ¿Cómo yo puedo sacar esas derivadas parciales? Miren cómo yo puedo sacar esas derivadas. Me devuelvo a una hoja en blanco. ¿Cuál es la función original? Miren que el teorema me habla de una función original. Lo voy a poner de un color diferente. Z es una función que depende de X y de Y. La función original depende de X y de Y. Bueno, muchachos, miren, usted viene por acá y coloca acá Z.
Pero z, miren que z es una función que depende tanto de x como de y. Entonces, miren lo que va a pasar. Pero si usted se da cuenta, ese z depende de dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que depende de z? Vamos a poner aquí más pequeño. Z depende de dos variables. Z depende tanto de x como de y. Pero a su vez, miren que x es una función que depende tanto de u de b. Y y es una función que depende de u y de b. Entonces, miren, usted viene por acá y se va a x ahora. X depende de dos, de u y de b. Pero a su vez, y también depende de dos. Y depende de u y de b. Entonces, si a mí me preguntan, calcule, miren que la relación que hay entre z con u y b me la va a dar el diagrama de árbol. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la parcial de z con respecto a u? Bueno, muchachos, yo les pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la parcial de z con respecto a u? Miren cuál va a ser la parcial de z con respecto a u. ¿Cuáles son los diferentes caminos que me conducen a u? Miren que para llegar a u tengo esta rama y para llegar a u tengo la tercera rama. Entonces miren que para llegar a u tengo que bajar por aquí y luego tengo que bajar por aquí. Para llegar al otro u bajo por aquí y luego bajamos por aquí. Entonces, en pocas palabras, esos caminos por el cual yo debo transitar para llegar a u me van a determinar derivadas parciales. Entonces, miren, entre z y x me sale una parcial y esa parcial tiene un nombre y aquí la voy a llamar parcial de z con respecto a x. Cuando yo bajo por este camino, entre la relación que hay entre x y u es lo que usted conoce como la parcial de x con respecto a u. Entonces me voy a la tercera rama. La relación que hay entre z y y es lo que usted conoce como la parcial de z con respecto a y. Cuando yo llego a y, para llegar a u tengo que bajar por aquí. La relación que hay entre y u es lo que usted conoce como la parcial de y con respecto a u. Bueno, muchachos, miren quién va a ser la parcial de z con u. Es decir, si z es la función original, para poder establecer una relación con u y b, yo tengo que aplicar esto. Parcial de z con respecto a x por parcial de x con respecto a u. Parcial de x con respecto a u. Más, ahora aquí voy a colocar el número de ramas que yo tenga. Como tengo nada más dos ramas, entonces aquí voy a colocar más. La parcial de z con respecto a y. Parcial de z con respecto a y, que multiplica a la parcial de y con respecto a u. Eso es lo que a mí me están preguntando. Si usted se va al teorema número 1, mire lo que va a pasar. Parcial de z con respecto a x. Aquí lo tengo. Parcial de z con respecto a x, que multiplica la parcial de x con respecto a u. Ahí está. La parcial de x con respecto a u. Más la parcial de z con respecto a y. Aquí tengo la parcial de z con respecto a y, que multiplica la parcial de y con respecto a u. Miren que aquí tengo la parcial de y con respecto a u. Ahora, si a mí me preguntan la parcial de z con respecto a b, también la tenemos. Aquí la voy a poner. La voy a poner de un color diferente, de color azul. ¿Quién sería la parcial de z con respecto a b? Bueno, ¿cuáles son los diferentes caminos que me conducen a b? Miren que para llegar a b necesito la segunda rama. Para llegar a b necesitamos la cuarta rama. Entonces, miren, que para llegar a b yo tengo que pasar la parcial de z con respecto a x y luego tengo que pasar por la parcial de x con respecto a b. Entonces aquí me va a quedar, miren cómo me va a quedar la parcial de z con respecto a x que multiplica a la parcial de x con respecto a b. Más la cuarta rama. Para llegar a b, aquí la parcial de z con respecto a y que multiplica este camino. Este camino es la parcial de y con respecto a b. La parcial de y con respecto a b. Muchachos, eso es lo que yo voy a colocar acá. Miren que
la parcial de z con respecto a b, usted se puede dar cuenta que la parcial de z con respecto a b es igual a la parcial de z con respecto a x. Aquí la tengo, miren, la parcial de z con respecto a x, que multiplica la parcial de x con respecto a b. Aquí tengo la parcial de x con respecto a b, más la parcial de z con respecto a y. Aquí tengo la parcial de z, devuelvo. Acá tengo la parcial de z con respecto a y, que multiplica la parcial de y con respecto a b. Acá tengo la parcial de y con respecto a b. De esa manera, usted puede encontrar derivadas parciales aplicando la regla de la cadena. Y no solamente para dos variables, también lo podemos hacer para tres variables, como usted lo va a ver ahora, que si yo se lo muestre. Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esto. Entonces, mire lo que nos vamos a encontrar. Borramos esta parte. Bueno, este es el diagrama de árbol para funciones de dos variables. Para funciones de dos variables. Y si usted se preguntará, profe, ¿y si tengo una función de tres variables? Si tengo una función de tres variables, también le tenemos el diagrama de árbol. Miren cuál es el diagrama de árbol. Para una función de tres variables, el diagrama de árbol viene dado por, si tengo una función de tres variables, es porque seguramente tengo una función, vamos a ver aquí, tengo una función que depende tanto de x como de y como de z. Entonces, si la función depende de x, de y, de z, es porque una función de tres variables. Entonces aquí tengo las tres variables, x, y y z. Pero supongamos además que x dependa de u y de b. De y dependa de u y de b. Y z dependa de u y de b. Entonces, los caminos que conducen a esa u y a ese b, o que me muestran la relación que hay entre f con u y b, van a ser los caminos que van a pasar por esos puntos. En este caso, la relación que hay entre f y x es lo que usted conoce como la parcial de f con respecto a x. La relación que hay entre x y u es lo que usted conoce como la parcial de x con respecto a u. La relación que hay entre x y b es lo que usted conoce como la parcial de x a b. La relación que hay entre y u es lo que usted conoce como la parcial de y con respecto a u. La relación que hay entre f y y es lo que usted conoce como la parcial de y con respecto a de f con respecto a y. La relación que hay entre f y z es la parcial de f con respecto a z, y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente. Aquí finalizamos la parte teórica de la jornada de hoy. Yo lo que voy a hacer en el tiempo que me queda es hacer por lo menos dos ejercicios. Un ejercicio de regla de la cadena para funciones de dos variables y para funciones de tres variables, ¿sí? Y con eso podemos finalizar la jornada de hoy. Por ejemplo, miren estos ejercicios que nos preguntan. Miren que es una composición de funciones. A mí me dan una función original, pero miren esa función original cómo está estipulada. U es una función, si usted se puede dar cuenta, U es una función que depende de X y de Y. Pero a su vez, la coordenada X depende de R y de S. Y la coordenada Y depende de R y de S. Entonces, nos preguntan estas derivadas parciales. Encuentren la parcial de U con respecto a R y encuentren la parcial de U con respecto a S. ¿Cómo podemos encontrar esas derivadas parciales? Lo que nos queda es aplicar la regla de la cadena, diagrama de árbol, para poder encontrar la relación que hay entre U con R y con S. Porque si yo derivo U, no, con respecto a R no tengo R. Con respecto a S tampoco tengo S. Tengo que aplicar un diagrama de árbol. Entonces voy a llevar el ejercicio a la pizarra. Vamos a llevarlo acá a la pizarra. Veamos cómo nos va a quedar. Vamos a poner ejercicio número 3. Bueno, muchachos, a mí me dan esta función. Miren lo que nos dice. A mí me dan U es igual a X cuadrado más Y a la 3.
Además, me dicen que X es igual a R por E a la S. Y me dicen que Y es igual a R por E a la menos S. Entonces, ¿qué nos piden? Nos están pidiendo esto, muchachos. Encontrar, voy a ponerlo aquí, encontrar la parcial de U con respecto a R y con respecto a S. Aquí lo voy a tachar. Nos piden que encontremos la parcial de U y la parcial de S. La parcial de U con respecto a R y la parcial de U con respecto a S. Bueno, muchachos, estamos interesados en encontrar la parcial de U con respecto a R y la parcial de U con respecto a S. Bueno, muchachos, lo que nos queda es hacer un diagrama de árbol. Vamos a hacer un diagrama de árbol que me permita encontrar la relación que hay en cada una de esas variables, tanto de la función original como de cada una de sus coordenadas. Entonces, voy a poner aquí solución. Entonces, veamos. Si usted se da cuenta, aquí tengo U, la función original es U. Pero U depende de dos variables. Aquí se la voy a señalar. Mire, si usted se da cuenta, aquí tengo que U es una función que depende de X y de Y. Pero si usted se da cuenta, la coordenada X es una función también. Es una función que depende tanto de R como de S. Y Y también es una función que depende de R y de S. Entonces debemos encontrar cuál es la relación que hay en cada una de esas variables para poder encontrar esas parciales. Y para poder encontrar esas parciales simplemente nos vamos a valer, vamos a hacer un diagrama de árbol. Miren que aquí tengo U, pero U depende de dos variables. Yo le pregunto, ¿de qué depende U? Miren que U depende de X y de Y. Entonces usted coloca aquí X y Y. Pero a su vez, si usted se da cuenta, X también depende de dos variables. X depende de R y de S. Entonces usted coloca aquí R y S. Pero a su vez, Y también depende de dos variables. Y depende tanto de R como de S. Muchachos, ya con esto yo podría encontrar la relación que hay entre cada una de esas variables para poder encontrar esas derivadas parciales. Entonces, de un color diferente, vamos a encontrar la primera derivada parcial. Aquí tengo, voy a poner aquí la primera parte. La primera parte nos dice que encontremos cuál es la parcial de U con respecto a R. Bueno, muchachos, miren cuál es la parcial de U con respecto a R. La pregunta es, ¿cuáles son los diferentes caminos que hay para llegar a R? Aquí lo voy a señalar. Miren, para llegar a R tengo que pasar por aquí, tengo que bajar por aquí. Para llegar a R, voy a utilizar la tercera rama. Puedo bajar por aquí y puedo bajar por aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los caminos que me conducen a R. Entonces, miren, si yo bajo por aquí, la relación que hay entre U y X, lo que usted llama la parcial de U con respecto a X. La relación que hay entre X y R es lo que usted conoce como la parcial de X con respecto a R. Me voy a la tercera rama. Entre U y Y, la relación que hay entre U y Y es lo que conocemos como la parcial de U con respecto a Y. Y para llegar a R, tengo que bajar por aquí. Entonces, la relación que hay entre S y R es lo que conocemos como la parcial de Y con respecto a R. Muchachos, miren quién va a ser la derivada parcial esa que me están solicitando. Sería, y lo voy a señalar aquí, la parcial de U con respecto a X y la parcial de X con respecto a R. Voy a poner eso como un producto. La parcial de U con respecto a X que multiplica a la parcial de X con respecto a R, más cuál es el otro camino que me conduce a R. Aquí lo tengo. La parcial de U con respecto a Y, la parcial de Y con respecto a R. Entonces aquí me va a quedar la parcial de U, vamos a escribirlo bien, la parcial de U con respecto a Y que multiplica a la parcial de Y con respecto a R. Bueno, muchachos, ya encontré. Ahora lo que me toca hacer es
encontrar cada una de esas derivadas parciales. Entonces, miren qué van a hacer. La derivada parcial de u con respecto a r va a ser igual. Sígame la secuencia. ¿Quién es la parcial de u con respecto a x? Voy por aquí. ¿Cuál sería la parcial de u con respecto a x? Bueno, váyase a u. Si yo derivo u con respecto a x, aquí nada me va a salir 2x. Entonces, usted pone aquí 2x. 2x que multiplica. ¿Cuál es la parcial de x con respecto a r? Muchachos, ¿cuál es la parcial de x? Con respecto, váyase a x y derive con respecto a r. Miren cuál es x. X es esto. Si yo cojo x y lo derivamos con respecto a r, ¿qué me va a dar? Simplemente me va a dar e a la s. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Me confirman? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si me están escuchando? Si hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ok. Más la parcial de u con respecto a y. Vaya a y y derive. No, bueno, vamos a u. La parcial de u con respecto a y. Miren quién es u. U es esto. Si usted toma u y lo deriva con respecto a y, ¿qué me va a dar, muchachos? Si usted deriva u con respecto a y, ¿qué me va a dar? Aquí me va a dar 3y al cuadrado, que multiplica a la derivada de y con respecto a r. Vaya a y y derive con respecto a r. Miren quién es y. Y es esto. Si yo voy a y y derivo con respecto a r, ahí me va a dar e a la menos s. Ahí me va a dar e a la menos s. Al final, miren quién va a ser. La derivada parcial de u con respecto a r va a ser 2 por x. 2 por x, pero miren quién es x. X vale r por a la s. Este es x. X vale r por a a la s. Entonces usted coloca aquí r por a a la s, que multiplica a e a la s más 3y al cuadrado. Muchachos, miren quién es y. Pero aquí va a aparecer y al cuadrado. Si usted eleva eso al cuadrado, si usted se dirige allí y lo eleva al cuadrado, ambos lados de la igualdad, entonces aquí me va a salir 3r al cuadrado por e a la menos 2s. Eso me quedaría y al cuadrado por e a la menos s. Al final, la derivada parcial de u con respecto a r, mire lo que va a hacer. Va a ser 2r por e a la 2s más 3r al cuadrado, e a la menos 2s por e a la menos s es lo mismo tener e elevado a la 3s. Muchachos, esa sería la derivada parcial. La derivada parcial de una expresión u donde depende de x y de y, pero a su vez x y y dependen de otras variables. O sea que la parcial de u con respecto a r sería esta expresión. Esa es la derivada parcial de u con respecto a r. Ahora, si usted va a calcular la otra derivada parcial, la derivada parcial de u con respecto a s, esta que usted ven aquí, el procedimiento es análogo. Sin embargo, lo voy a realizar aquí. Si yo quiero saber cuál es la derivada parcial de u con respecto a s, entonces me tengo que dirigir a cuáles son los diferentes caminos que me conducen a s. Miren que aquí, para llegar a s, tengo la segunda rama. Y para llegar a s, tengo la cuarta rama. Entonces, vamos a dibujar las parciales que me conducen a esos caminos. Para llegar a ese, tengo que bajar por aquí. Y tengo que bajar por aquí. Por lo tanto, aquí sería la relación que hay entre x y s, sería la parcial de x con respecto a s. Para llegar a la cuarta rama, tengo que bajar por aquí. Y ahí tengo la derivada. Y tengo que bajar por aquí. Entonces, la relación que hay entre y y s sería la parcial de y con respecto a s. Entonces, miren que van a hacer esa parcial. Aquí tengo la primera. La parcial de u con respecto a x, que multiplica a la parcial de x con respecto a s, más
la parcial de U con respecto a Y, la parcial de U con respecto a Y, que multiplica a la parcial de Y con respecto a S. Listo, muchachos, ya lo que me queda aquí es reemplazar cada una de esas parciales. Si usted reemplaza, miren, que la parcial de U con respecto a S va a ser igual. La parcial de U con respecto a X, vaya a U y derive con respecto a X, eso me va a dar 2X. Que multiplica la parcial de X con respecto a S, vaya a X y derive con respecto a S. Si usted se dirige a X y deriva con respecto a S, eso me va a dar simplemente R por A a la S. Más, vaya a la parcial de U, vaya a U y derive parcialmente con respecto a Y. Miren quién es U. Si yo derivo U con respecto a Y, aquí me sale 3Y al cuadrado, que multiplica a la parcial de Y con respecto a S. Vaya a Y y derive con respecto a S. Si usted va a Y y deriva con respecto a S, ¿eso cuánto me daría, muchachos? ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a S? Teniendo en cuenta que Y es Z. ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a S? La derivada de Y con respecto a S simplemente va a ser menos R por A a la menos S. ¿Están todos de acuerdo? Lo pongo aquí una vez en blanco. Si yo tengo R por A a la menos S, ¿cuál es la derivada de eso con respecto a S? Con respecto a S, ¿cuál es la derivada de eso? ¿Están de acuerdo que esto es menos R por A a la menos S? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Si están de acuerdo con esa derivada. No, profe, estoy perdido. Bueno, la derivada de esa expresión es esto, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Miren, vamos a cálculo 1. Miren que son derivadas sencillas. No son derivadas de, digamos, funciones más complicadas, por decirlo de esa manera. Son derivadas de funciones que podemos calcular sin ningún problema. Miren, en cálculo 1 sabemos, aquí la base es cálculo 1. El segundo corte, la base es cálculo 1. Segundo corte, el tercer corte, la base va a ser cálculo integral. Como yo les dije en algún momento, la base del segundo corte es cálculo 1. Todos los cálculos que se hagan aquí es basado a cálculo 1. Ahora que estemos en el tercer corte, la base es cálculo integral. Y ahí debemos conocer muchas cosas que en algún momento se estudiaron en cálculo 2. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la derivada de esa expresión, la derivada de esa expresión es algo como esto. Por cálculo 1 sabemos que la derivada de una constante, vamos a poner aquí, la derivada de una constante multiplicada por una función, ¿a qué es igual? Por cálculo 1 sabemos que la derivada de una constante multiplicada por una función, yo puedo sacar la constante y luego puedo derivar. Bueno, yo acá puedo hacer lo mismo. Aplique esa propiedad aquí. Si yo aplico esa propiedad aquí, voy a poner aquí la derivada de R por A a la menos S. Eso es, yo puedo sacar la constante. Ojo, estoy derivando con respecto a S. Yo puedo sacarle R. Entonces me va a quedar la derivada de A a la menos S. Eso es lo que hice. Ahora, pero ¿cuál es la derivada de A a la menos S? Vamos a cálculo 1, otra propiedad. ¿Cuál es la derivada de A a la U? La derivada de A a la U, eso es la derivada de la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial natural? La derivada de la función exponencial natural es E a la U por la derivada interna. Aplicamos esa propiedad aquí. Pero miren que yo puedo hacer una sustitución, yo puedo hacer esto. U igual a menos S. Entonces miren cómo me va a quedar R por E elevado a la menos S, pero mi menos S lo he llamado U. Ahora vamos a aplicar la derivada a la U, pero miren que la derivada de a la U, aquí la tengo. Sería R por E a la U por U'. Entonces me devuelvo. Esto va a ser R por E a la U, pero ¿quién es U? U es menos S. Entonces aquí me queda menos S,
que multiplica a U, la derivada de U'. Pero muchachos, ¿cuál es la derivada de U? La derivada de U es menos S. La derivada de U es la derivada de menos S. Pero como usted está derivando con respecto a S, ¿cuál es la derivada de menos S? Menos 1. Entonces aquí me queda R por E a la menos S por menos 1. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me va a dar menos R por E a la menos S. Y esto que está aquí es lo que está acá. ¿Sí? Cálculo 1. No he aplicado más cosas, ¿no? Simplemente derivadas de funciones reales. Caso particular, funciones exponenciales. La derivada de R por E a la menos S sería menos R por E a la menos S. Esa es la derivada que voy a colocar aquí. Que yo coloqué aquí, menos R por E a la menos S. Ahora lo que voy a hacer es sustituir esas variables, ¿no? Esto que está aquí, aquí es igual. Bueno, muchachos, esto que está aquí sería 2X. Pero miren cuánto vale X. X vale R por E a la S. R por E a la S. Que multiplica R por E a la S. Más 3y al cuadrado. Pero recordemos que eso lo hizo ahorita. 3y al cuadrado es 3R al cuadrado por E a la menos 2S. Entonces yo me devuelvo acá. Esto va a ser simplemente 3R al cuadrado por E elevado a la menos 2S. Que multiplica a menos R por E a la menos S. Muchachos, esto que está aquí, ¿cuánto nos da? Miren, que eso quiere decir, lo voy a poner aquí de un color, del mismo color, la derivada parcial de U con respecto a S, miren quién va a ser. 2R por A a la S. Si usted lo multiplica por R por A a la S, ¿eso cuánto me da? Eso me daría simplemente 2R al cuadrado por E a la 2S. Más por menos daría menos 3R a la 3 o R al cuadrado por R, eso me daría 3R a la 3. Y como tengo E a la menos 2S por E a la menos S, eso me daría E elevado a la menos 3S. Y esa sería la derivada parcial de U con respecto a S. De esa manera nosotros podemos encontrar la parcial de U con respecto a S y la parcial de U con respecto a R, aplicando diagrama de árbol y aplicando regla de la cadena para buscar la relación que hay entre las variables de la función original con las variables auxiliares que están asociados las coordenadas de la función original. ¿Sí? De esa manera. Ya para terminar, voy a dejar propuesto este ejercicio, sin embargo, lo voy a plantear para que usted lo pueda terminar. Voy a hacer el diagrama de árbol para esta expresión. Voy a hacer cuáles son las derivadas parciales y ustedes la van a calcular. Entonces voy a poner aquí en una hoja en blanco ya para terminar. Voy a dejar este ejercicio propuesto, pero lo voy a dejar, voy a hacer la parte introductoria. Encontrar la parcial de U con respecto a R. La parcial de U con respecto a R y la parcial de U con respecto a T. Pero miren que U, miren quién es U. Voy a poner aquí, U es igual X cuadrado más YZ. X cuadrado más YZ. Pero me dicen que X, la primera coordenada, es igual a R seno de T. Y es igual a R. Y es igual a R coseno de T. Y Z es igual a R seno cuadrado de T. Z es igual a R seno cuadrado de T. Bueno, muchachos, miren cómo vamos a hacer esto. Lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar cuál es la relación que hay entre esas variables. Miren que U es una función que depende de X, de Y y de Z. A su vez, X es una función que depende tanto de R como de T. Pero si usted se da cuenta, Y también es una función H que depende de R y de T. Y a su vez, Z, voy a poner aquí, Z es una función W que también depende de R y de T. Entonces, a nosotros nos piden esto, ¿no? Calcule cuál es la derivada parcial de U con respecto a R y cuál es la derivada parcial de U con respecto a T. Entonces, para poder encontrar esas parciales, miren que si usted deriva U con respecto a R, U no tiene R, ni tampoco tiene T, porque U depende de X, Y, Z. Yo tengo que buscar cuál es la relación que hay entre
las coordenadas de la función original con las variables auxiliares que tienen esas coordenadas. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Diagrama de árbol y de la cadena. ¿Sí? Entonces, si usted hace un diagrama de árbol aquí, vamos a hacer un diagrama de árbol acá. Lo voy a hacer aquí. U. Pero U de quién depende. Mire de quién depende U. U depende de 3 variables. U depende tanto de X como de Y como de Z. Pero a su vez, si usted se da cuenta, X, Y y Z depende de R y de T. Entonces usted viene acá y hace esto. X depende de R y de T. Entonces miren cómo me va a quedar. X depende de R y de T. Y depende de R y de T. Z depende de R y de T. Entonces, muchachos, si yo les pregunto, entonces, ¿cómo me quedaría esta parcial? ¿Quién sería la parcial de U con respecto a R? Bueno, usted debe tomar los diferentes caminos que me conducen a R. ¿Cuáles son los diferentes caminos que me conducen a R? Aquí se los muestro. La primera rama, la tercera rama y la quinta rama. Son los caminos que me conducen a R. Ahora, en esos caminos que yo acabo de resaltar, el primera, tercera y quinta rama, ¿cuáles son las parciales asociadas a esos caminos? Miren, si usted se puede dar cuenta, este camino que hay entre U y X es lo que usted llama o usted conoce como la parcial de U con respecto a X. Aquí sería la parcial de X con respecto a R. Acá sería, en la tercera rama sería la parcial de U con respecto a Y. Y el último camino para llegar a R tengo que bajar por ahí. Sería la parcial de Y con respecto a R. A la quinta rama, para llegar a R, usted baja por aquí y bajaría por aquí. Entonces, ¿qué sería? Sería la parcial de U con respecto a Z y la parcial de Z con respecto a R. Entonces, miren quién va a ser esa derivada parcial. En pocas palabras, muchachos, miren la derivada parcial, le voy a poner aquí. Primera, la derivada parcial de U con respecto a R, miren quién va a ser. Sería la parcial de U con respecto a X, que multiplica la parcial de X con respecto a R, la parcial de X con respecto a R, más, me voy a la tercera rama, la parcial de Y con respecto de U con respecto a Y, la parcial de U con respecto a Y, que multiplica a la parcial de Y con respecto a R, parcial de Y con respecto a R, más, me voy a la quinta rama, la parcial de U con respecto a Z, la parcial de U con respecto a Z, que multiplica a la parcial de Z con respecto a B. ¿Sí? Con respecto a R en este caso. Con respecto, vamos a poner aquí, con respecto a R. Esa sería la parcial de U con respecto a. Entonces, para poder encontrar esa parcial, tenemos que calcular las parciales asociadas a esos productos que usted ven ahí. De esa manera nosotros podemos encontrar las parciales. Ahora, si usted quiere segunda, la derivada parcial de U con respecto a T, entonces usted debe identificar cuáles son los diferentes caminos que conducen a T. Miren que para llegar a T, me puedo utilizar la segunda rama, utilizamos la cuarta y utilizamos la sexta rama. ¿Y cuáles son los caminos que conducen a T? En el segundo, cuarta y sexta rama. Miren que bajo por aquí y bajo por aquí. Entonces aquí me saldría la derivada parcial de X con respecto a T. Entonces, ¿cuál sería el primer producto? El primer producto sería esta y esta. Entonces sería la derivada parcial de U con respecto a X, que multiplica a la derivada parcial de X con respecto a T, más. Me voy a la cuarta rama. ¿Cuál es el camino que hay para llegar a T? Miren que yo bajo por aquí y bajo por acá. Entonces, ¿cuáles son esas parciales asociadas a esos caminos? Sería la parcial de U con respecto a Y, que multiplica, ¿cómo se llama la relación que hay entre Y y T? Sería la parcial de Y con respecto a T.
la parcial de y con respecto a t. Me falta la última rama, que sería bajar por aquí y bajar por aquí. Entonces, la relación que hay entre z y t sería la parcial de z con respecto a t. Entonces, esos caminos van a ser la parcial de u con respecto a z por la parcial de z con respecto a t. Es decir, este camino, esa parcial y esta parcial. Miren que tengo una derivada de una función que depende de 3 variables, pero esas 3 variables dependen de otras variables, de R y de T. Esto es lo que conocemos como la regla de la cadena para funciones de 3 variables. Entonces, para poder encontrar esa derivada parcial de u con respecto a t, hay que calcular esto y esto. Y al final hacemos la suma. Entonces el ejercicio lo dejo propuesto. Miren que ya les hice el diagrama de árbol, les hice la relación que hay entre cada una de esas variables y le coloqué la fórmula que deben emplear para poder encontrar y darle solución a esto. Darle solución a la parcial de u con respecto a r y a la parcial de u con respecto a t. Ya lo demás son derivadas que podemos encontrar sin ningún problema. Voy a compartirles inmediatamente la información de la jornada de hoy. Y voy a poner aquí clase magistral sábado. Voy a poner aquí sábado. Sábado, grupo 17 262. Vamos a guardarlo y le comparto inmediatamente esa información. Vamos a borrar esto. Vamos al chat. Vamos a buscar aquí el archivo. Aquí lo tengo. Listo. Adjunto resultados socializados en la jornada de hoy. Listo, muchachos. Ahí le compartí la información de todos los ejercicios que estudiamos en la jornada de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Adelante. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, muchachos? ¿Alguna inquietud? Adelante. Como que en este tipo de derivadas, los valores semejantes siempre se van a simplificar. Sí, la idea es que en esas derivadas parciales al final hay muchas cosas que se simplifican y queda la expresión mucho más reducida. Eso es muy importante que lo tengan presente porque en la prueba sumativa hay que aplicar regla a la cadena y muchos de esos resultados al final se van a simplificar. Y me va a quedar al inicio con esa cantidad de derivadas parciales parece algo bastante que me van a dar unas derivadas parciales bastante extensas, pero al final ellos son comunes como son variables que están relacionadas entre sí. Al final hay muchos términos semejantes que al final pues se simplifica y al final no hay esas derivadas parciales de cada uno de esos términos se convierte en 2 hasta en 3 términos y en una expresión mucho más familiar, mucho más amigable, por decirlo de esa manera. No sé si tienen alguna otra pregunta. La base de este segundo corte, como les comenté ahorita, es cálculo 1, ¿no? Todo lo que yo haga aquí y lo que hagamos de aquí en adelante es cálculo 1. Obviamente, lo que hagamos de aquí en adelante va a estar relacionado con las temáticas que hemos dado en estas semanas y las semanas anteriores, y la base está en cálculo 1, ¿no? Porque ¿qué se necesita para desarrollar el segundo corte? Que tengamos nociones de cálculo 1. Toda esa parte derivada es la parte fuerte, ¿no? Porque
uno está operando con derivadas, derivada en el espacio, derivada en el espacio, derivada en el espacio, y todas esas derivadas, para poder justificarlas, pues uno utiliza mucho cálculo 1, al igual que va a pasar en el tercer corte. En el tercer corte, la teoría que vamos a estudiar ahí es cálculo 2, cálculo integral. Y todas esas nociones de cálculo integral que ya sabemos del semestre anterior, lo vamos a contextualizar acá, porque vamos a integrar en el espacio. Y ahí pues vamos a integrar integrales elementales, integrales indefinidas, teorema fundamental del cálculo, método de integración, todo eso que sabemos de integrales, pues allá también lo vamos a estar usando, así como estamos usando acá en este segundo corte, cálculo 1. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud antes de finalizar, para no robarle más tiempo. ¿No hay más preguntas, muchachos? Profe, si yo logras, bueno, si yo creo que medio adelanté la primera parte de DU con respecto a R, le puedo mandar mi procedimiento para ver si lo hice bien. Claro, mándamela, me manda lo que hiciste y ahí yo lo analizo, lo miro y si hay alguna observación por realizar, pues yo te la comparto. Así que no te preocupes, siempre les he dicho, cualquier duda, inquietud, me pueden inscribir al interno, y ahí siempre estoy atento para resolver sus inquietudes. Bueno, gracias, eso era todo. Vale. Listo, muchachos, si no me preguntan, pues podemos dejar allí. Les agradezco a todos por la atención prestada. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Un abrazo y feliz fin de semana para todos. Dios les bendiga. Chaito. Igualmente, profe. Chao. Vale, hasta luego. Muchas gracias, profe, igualmente. Vale, hasta luego.